¿Has sentido que tu corazón se acelera sin ningún motivo o que llegan pensamientos y tu mente no deja de pensar a pesar de que haces mucho esfuerzo para mantenerla tranquila? Bueno, eso creo que te ha pasado alguna vez y se llama ansiedad. Yo soy Gilda, la psiquiatra. Yo soy Jasia, la psicóloga. La ansiedad no es solamente sentir nervios, es algo más allá. Hoy hablaremos de eso sin juicio, Y sin estigma. El podcast donde hablamos. de lo que no se habla. Bienvenidos a este su podcast sin estigma. ¿Cómo estás, Jasia? Bien, ¿y tú? Muy bien también. Bueno, pues yo creo que vamos a hablar del tema más esperado por toda nuestra audiencia, que es la ansiedad. ¿Por qué? Porque pues en estos años últimos de la pandemia a la fecha, yo creo que más se ha dado la situación en que la mayoría o una gran cantidad de la población presenta este tipo de síntomas. ¿Qué es la ansiedad? Pues la ansiedad es una respuesta normal de nuestro cuerpo. Yo creo que desde la prehistoria podemos identificar que cuando una persona necesita resolver un problema, se generan ciertas conductas, emociones que hacen que actuemos. Y eso pues no está mal. Sin embargo, la respuesta cuando está hipersensible o que se presenta cuando no hay una situación de riesgo como una amenaza, una incertidumbre o algo que creamos que no podamos resolver, es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque causa alteraciones ya no nada más en la manera de pensar, sino en la manera de sentir y en la manera que vamos a actuar. Esa es la ansiedad, es la presencia de un aumento, una hipersensibilidad a la respuesta normal de nuestro cuerpo que se genera cuando tenemos una situación de riesgo. Y eso pues trae cambios en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues empezamos a sentir que físicamente se nos acelera el corazón, empezamos a tener problemas en la respiración o sentimos que nos falta la respiración, nuestra sudoración empieza a presentarse, temblor, nuestra voz empieza a quebrar, emociones como muy aceleradas o incluso hay gente que dice que se le baja y se le sube un calor. Esos son síntomas comunes en nuestro pensamiento, pues es pensar y pensar y pensar generalmente hacia un futuro muy incierto, negativo, donde no vemos una solución y a pesar de que no esté pasando nada, nosotros no podemos dejar de pensar eso. Sí. ¿Sí? Oye, Gilda, y algo que comúnmente pues nos pasa a todos si tenemos una duda, ¿cómo saber cuándo es ansiedad? Así como una respuesta pues natural, ¿verdad? Del sistema nervioso y cuándo podemos saber que es un trastorno, o sea, que ya eso se me convirtió pues en una enfermedad, se puede Sí. decir. ¿Cómo se puede distinguir eso? Pues, por ejemplo, te voy a poner más fácil un ejemplo. Yo siempre le digo a mis pacientes, es normal que si nosotros estamos aquí y aparece un tigre, pues nos vamos a asustar y vamos a sentir todas esas emociones. ¿Por qué? Porque es normal nuestra respuesta para poder huir, para poder pelear o simplemente nos vamos a paralizar. Esa es una respuesta normal. Sin embargo, la ansiedad como síntoma patológico es cuando no viene un tigre y sentimos eso. Eso es de cuenta como cuando pones la alarma de tu teléfono a las 5 de la mañana porque te tienes que levantar, entonces suena y se apaga, ¿no? Pero la ansiedad es cuando la pones a las 6:1, 6:2, 6:3, 6:4, 6:5, 6:6 y por más que le tratas de picar no lo puedes apagar. Es una respuesta hipersensible, es una respuesta que ya trastorna, ¿sí? Hablar de trastornos cuando tus esferas de la vida, tu área personal, laboral, social, familiar, empieza a disfuncionar. Ya no nada más es pensar, ya es actuar, ya sentir que constantemente y a pesar de que hagamos cosas, no podemos controlar. Sí, entiendo. Entonces es trastorno, como lo decíamos la otra vez que estábamos Sí. en una conferencia, ¿verdad? Que impartimos una conferencia, que tú lo explicaste muy claro como ahorita, que se convierte en un trastorno cuando trastorna tu vida, tus esferas donde tú te desenvuelves, el área social, la salud, Claro. por un largo periodo de tiempo, entonces presentando todas estas dificultades para ir a trabajar, para levantarme, ya del insomnio, etcétera, entonces ya se convierte en un trastorno, Sí, 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 ¿verdad? claro, como lo dices, no tiene que haber un tiempo. Es normal que si presentamos una situación, por ejemplo, te puedo decir, no, tengo problemas económicos. Entonces, claro que me voy a preocupar, claro que voy a buscar la manera y mi cuerpo va a reaccionar para moverme, para buscar más trabajos, para hacer algo para que esto salir adelante, ¿no? Sin embargo, cuando esto pasa o cuando no está pasando y todo está resuelto, dices, pero ¿por qué me pasa? Porque estoy pensando que voy a pasar por un lugar y voy a chocar y va a venir la ambulancia y me voy a morir y eso no es normal, pero tiene que pasar un tiempo considerable de semanas o meses para considerarse que es un problema o un trastorno.
Muy bien, muy bien. Ahora, ¿de dónde vienen pues estas reacciones, verdad? Ujú. Como dices tú, la reacción natural del cuerpo hacia un estímulo de peligro o una situación real, pues está generada por el sistema nervioso. O sea, por eso, Claro, como dice Hilda, o sea, esto no es algo nuevo, que esté de moda y que haya más, pues suene más la palabra ansiedad y esté más al alcance de la información, no significa que es algo nuevo, porque, como decía Hilda, es una respuesta natural del cuerpo. Entonces, el sistema nervioso que está conformado por el cerebro y la médula espinal, pues tiene el sistema nervioso autónomo y este sistema nervioso autónomo funciona con dos formas de respuesta. Hagan cuenta que es un switch que se prende y se apaga. Se prende en situaciones de peligro que, como decía Hilda, puede ser un peligro real, ¿verdad? O puede ser incluso un pensamiento. Por eso, cuando vivimos constantemente en un estrés crónico, pues ese sistema se está prendiendo. Este sistema se llama sistema simpático. Y este sistema, pues, es diseñado, pues, para mantenernos a salvo. Es oye, el, pero mande, simpático no tiene nada. de simpático no tiene nada. Aunque, obviamente, este sistema Simpático. simpático tiene la mejor intención, ¿verdad? Que Ujú. mantenernos a salvo. Pero muchas veces en peligros que no son reales. Por ejemplo, un pensamiento. Un pensamiento automáticamente se activa el sistema simpático. ¿Y qué es esto? Pues el sistema simpático empezamos a producir adrenalina, cortisol, porque prepara el cuerpo precisamente para huir o para luchar. Es el síndrome fuga o lucha, ¿verdad? Entonces, si hay un peligro real, no sé, yo voy a cruzar la calle y viene un carro, se activa mi sistema simpático porque pues tengo que salir corriendo porque ya viene el carro, ¿verdad? Pero si nosotros estamos aquí, Gilde, de repente escuchamos un ruido para allá y nosotros nos empezamos a imaginar, no hombre, ya se metieron a saltar aquí o es un balazo, automáticamente se va a activar también el sistema simpático porque nuestro cerebro es inocente y cree todo lo que nuestra mente crea, ¿verdad? Entonces, se activa este sistema, se produce cortisol, adrenalina, ahora sí como que se puede decir que se contraen los esfínteres, toda la energía se va hacia los órganos vitales, que es nuestra frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que pues, podamos bombear más sangre, agarrar más aire para precisamente luchar por nuestra vida o huir por nuestra vida. Y acabado el peligro, ya pasó, no fue nada o ya crucé la calle, entonces debería de activarse automáticamente el sistema parasimpático, que como su nombre lo dice, pues para el otro, le dice ya muchas gracias, ya estamos a salvo, entonces va a producir pues una sensación de relajación, de paz, de calma, de protección. Sin embargo, en los seres humanos, pues eso a veces no sucede automáticamente y es precisamente lo que a veces sucede con la ansiedad. Un animal, si un gatito está comiendo y viene un perro, se va a activar todo su sistema de defensa. Cuando pase peligro, el animalito automáticamente se va a relajar. No va a estar pensando en la noche, ¿y si el perro sabe dónde vivo? ¿Y si me siguió? ¿Y si ahorita me sale otra vez el perro? Claro que no. Pero los seres humanos que Sí, tenemos corteza prefrontal, pues exacto. le damos 80 escenarios a esa Ujú. situación. ¿Cuántas veces hemos pasado por una situación de peligro y lo pensamos todas las semanas y se nos va el sueño en la noche? Bueno, ponle que una semana si estás pensando, ¿qué tal que hubiera pasado esto? O le hubiera Ujú. dicho esto, ¿por qué Exacto. no reaccioné de esta manera? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se queda encendido pues ese sistema simpático y entonces nunca se da pues esta relajación. Lo mismo pasa, bueno, en los trastornos de ansiedad, pues este sistema de cuenta que se está prendiendo el botón de pánico por error. Entonces, constantemente, aunque no esté pasando nada, se está prendiendo. Entonces, de hecho, bueno, al final vamos a hablar un poquito cómo apagar este sistema simpático, ahora sí que, pues manualmente, por decir de alguna forma, porque hay ciertas técnicas y cosas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Así es, exactamente así como lo dices tú, ¿no? Hay todo un desencadenamiento de sustancias, reacciones de nuestro cuerpo que normalmente pasan. Sin embargo, en las personas que padecen o llegamos a padecer ansiedad, que ahorita les comento la estadística, está súper estimulado, sobreestimulado, está muy sensible. Como digo, siempre pongo ejemplos, ¿no? Es como el botón del banco que tocas cuando llega un ratero, está súper, la persona está súper temblorosa y lo está pique y pique y pique, ¿no? Entonces es como mucha alarma, mucha alarma, mucha alarma, y eso hace que de manera continua pues se genere un trastorno, que como comento, ¿no? Esto no es, lo decíamos, no es nada más como moda, no, últimamente ha habido
un incremento súper exponencial de los síntomas o de los trastornos de ansiedad. O sea, dentro de la literatura, digo, encontré lo más actual es que 300 millones de personas en el mundo padecen ansiedad. Imagínate 300 O millones sea, de personas. no nomás te pasa a ti. No te pasa a ti. No nada más te pasa a ti, Exacto. nos pasa a muchos. Así es. Y en México, o sea que a lo mejor donde nomás nos puede interesar, a lo mejor es un poquito más elevada la prevalencia porque pues se puede considerar que el 50% de la población ha presentado en algún momento un episodio de ansiedad, síntomas de ansiedad, y un 30% es como ya un trastorno, ya sea leve, moderado o incluso severo. Y de ese 30%, solamente un 30% acude a atención, ¿no? Psicológica, psiquiátrica, algún médico, pero se empieza a atender o preocupar por su salud mental. Y lo que más me llama la atención a mí, que es a lo mejor donde tendremos que ver como prevención o tratar de prevenir, es que en niños y adolescentes. ¿sí? O sea, niños y adolescentes ha crecido a raíz de la pandemia, o sea, mucho porcentaje, o sea, la mayoría de los adolescentes pues son niñas, generalmente en la edad de la secundaria o de la prepa. Hasta un 20% se ha visto que ha aumentado la ansiedad o los trastornos de ansiedad en los adolescentes y en los niños. Entonces ahí es donde digo, bueno, ¿qué tanto podemos hacer nosotros como especialistas en la salud mental para disminuir esta tasa, ¿no? de pacientes con este problema? Sí, claro. Y es que actualmente hay mucha presión y mantenemos mucho estrés y podemos estar constantemente teniendo ansiedad. El problema es como no hay mucha información o la información que está no es tan correcta. Muchas veces hay personas que se callan por mucho tiempo, niños, jóvenes que se callan por mucho tiempo, porque como decía ahorita Hilda, o sea, hay un porcentaje bien alto, pero cuando uno está viviendo así, uno piensa que nada más me pasa a mí, ¿verdad? Entonces muchas veces aquí que lo hemos visto, que llegan pacientes que ya tienen una ansiedad a lo mejor un poquito más severa, que ya traen pensamientos intrusivos, pensamientos muy desagradables, ya no lo hablan porque piensan que es algo malo, piensan que es algo que conlleva a otra enfermedad o que es algo que no se puede pues resolver. Y muchas veces también la incomprensión, ¿verdad? Porque la misma familia a veces, como, ay, pues ya no te sientas mal, ¿no? Como el TikTok, pues ya no estés nervioso, no sientas ansiedad, ya siéntete bien, ¿verdad? Sí. Ay, tú lo puedes controlar. Y lo que estamos tratando de explicar en este podcast es que precisamente es una respuesta bioquímica, no es nada más un estado de ánimo, no es algo que yo pueda, o no siempre pueda controlar totalmente. Sí, ¿no? O sea, desafortunadamente, ¿no? Antes era como, pues me pasa y así me quedo, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía, como hablamos del estigma, de que voy a tener que tomar esto, voy a tener que hacer este tipo de cambios, y a lo mejor pues no es necesario y me quedo así. Sin embargo, hay causas, ¿no? No nada más no llega porque sí, las personas que tienen hipersensibilidad son como que, ay, les tocó y ya. Puede ser. Sin embargo, hay causas biológicas que incluyen las genéticas, ¿sí? O sea, si yo tengo un papá, un hermano, mis tíos, o sea, familia directa con síntomas de ansiedad o trastornos con diagnóstico, es mucho más probable que yo como persona tenga la fortuna de padecer ansiedad, incluso a edades más tempranas, ¿sí? Incluso dentro de esos factores, aparte, ¿no? De esos factores, pues ya hablamos de la genética, ¿no? Hablar de la biología. Como comentaba Hase, hay un sistema que se modifica con todas estas situaciones, pero también hay hormonas, ¿no? Por ejemplo, la serotonina, dopamina, el GABA, que son ya neurotransmisores que se encargan de manejar estos síntomas, ¿no? También están alterados. Entonces, ¿por qué? Porque ya venía de familia, ¿ok? Aparte, las situaciones ambientales. Eso es lo que a lo mejor pudiéramos modificar, o es nuestra intención de que sea lo más bajito, que tengan menos predisposición para que los trastornos puedan llegar a aplazarse o que empiecen a no presentarse. Ojalá. Sí, claro. Y luego, bueno, una parte importante, saber que hay diferentes tipos de ansiedad, ¿verdad? Actualmente en que es el DSM-5 ya está, ¿verdad? TRX, una cosa así ya está. TRX. Cuando yo estaba en la universidad era el DSM-4, pero ya ahorita que es pues el compendio donde se especifican los diagnósticos y se da tipos de, ¿cómo se dice? Evaluación y todo esto, ¿verdad? Donde se hace toda la especificación. Bueno, actualmente están catalogados como 11 tipos de trastorno de ansiedad, pero los más comunes, ¿verdad? Pues que es lo que casi todos llegamos a poder tener en algún momento.
¿Por qué? Por una situación, como decía, puede haber una situación externa o puede ser una situación biológica y en muchos casos una combinación muy suave, ¿verdad? O sea, que traes la genética y que además te pasa algo, pues obviamente se va a combinar. Entonces, los más comunes, perdón. Ok, ¿cómo qué cosas podemos decir que le pasan a las personas? Sí, Tú que ajá, tienes la experiencia de ver acá sí. el área más emocional, ¿qué te ha tocado? Así como qué experiencias son las más vistas Sí. que tú ves para que les dé ansiedad. Sí, 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 como por ejemplo un duelo, Ok. ¿verdad? La pérdida en cualquier forma, de cualquier forma este duelo, ya sea la pérdida de un ser querido, una terminación de una relación, una terminación de trabajo, cualquier duelo, pues obviamente va a tener como sintomatología dentro de eso la ansiedad. Así es. También, por ejemplo, si nos pasa algo que nos asustó mucho, actualmente tuvimos un accidente o miramos algo en la calle que nos asustó, vivimos una experiencia desagradable, simplemente algo muy sencillo, un joven que tiene un examen, le fue mal y el maestro lo expuso frente al grupo que se sacó una mala calificación, y eso puede generar, a lo mejor no va a durar por mucho tiempo, no se va a convertir en un trastorno, pero sí puede llegar a generar pues síntomas de ansiedad. Exacto. Entonces, hay diferentes tipos de trastorno de ansiedad, Claro. ¿verdad? Los más comunes que vemos, ¿verdad? Que yo creo que igual tú, el trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza mucho por síntomas físicos, o sea, insomnio, problemas de taquicardia y preocupación excesiva por diferentes situaciones a diferentes causas. Incluso que no identifican, porque puede ser cualquier cosa, pero más allá de lo normal que pudiéramos considerar, no es congruente, pues, el estímulo con la respuesta de nuestro cuerpo y de nuestra mente, ¿no? Sí. Y sí, yo creo que es el más común. Es el más común, exacto. Que nos llega, ¿sí? Porque pues hay otros trastornos que también son muy comunes, pero que como son a lo mejor muy específicos como una fobia, que a lo mejor sí esa es la de las más comunes, no vienen a nuestra consulta porque generalmente es, pues no sé, al ratón, a la sangre, a la cucaracha. Entonces decimos, bueno, es una reacción o un estímulo muy específico que trato de evitar, porque eso es lo que pasa, ¿no? Lo evito para que no me pase lo que me pasa, que es una respuesta súper exagerada ante un estímulo específico. Y pues la social, ¿no? Sí, esa es la más común. Obviamente ahí sí, pues son personas que se buscan atención porque empieza a afectar, pues obviamente el área social, ¿verdad? Puede ser un trastorno de ansiedad social o fobia social, como se le conoce también. Y luego también, por ejemplo, es muy común que en este tipo de trastornos se empieza a aislar la persona y cada vez convive menos, cada vez tiene menos contacto social. Por eso muchos trastornos de ansiedad vienen pues ahora sí que acompañados después con trastornos depresivos, porque pues se aíslan demasiado. También, por ejemplo, muy común el trastorno agorafobia, ¿verdad? Bueno, de hecho muchos trastornos de ansiedad pueden ir acompañados o no ir acompañados de agorafobia, que la agorafobia viene siendo estar en una situación donde yo no puedo controlar. ¿Qué tal que si me pasa ahí un trastorno, una crisis de ansiedad y no hay alguien que pueda ayudarme, o es un ambiente a lo mejor donde no tengo mucho control? Por ejemplo, lo de las fobias, que a lo mejor sí, no es tanto que asistan a consulta porque tengan fobia a un animal, a las arañas, pero por ejemplo también pueden ser específicos, trastornos de ansiedad específicos o fobias, por ejemplo, a volar, claro, los más comunes, otro ¿no? O tipo de donde sí van cosas, a, sí, donde donde sí acuden. sí, pues sí les empieza a afectar, ¿verdad? Y luego ya de ahí se desprenden muchos, a veces trastornos de ansiedad específicos a algo, a nada, etcétera. Entonces, un diagnóstico de decir, yo tengo ansiedad, puedo tener síntomas de ansiedad o puedo estar padeciendo ansiedad porque hay situaciones que estoy viviendo que obviamente me van a producir ansiedad como una respuesta natural de nuestro sistema nervioso, de nuestro cuerpo. Cuando esto ya me está afectando en mi vida diaria, entonces es un trastorno, ¿verdad? Y luego también es importante especificar qué tipo de trastorno de ansiedad tengo, Aquí porque no es nada más. te interrumpo un poquito, Sí. uno de los más, ahorita que se habla mucho y que todo el mundo habla de crisis de pánico, ataques de pánico, Sí. crisis de angustia. Bueno, no es solamente el que te dé ansiedad de manera importante, así como, ay, me dio una crisis, ¿no? A veces es una crisis, ¿qué es una crisis? Ay, es que lloré mucho. Ay, es que grité y me puse mal. Bueno, tiene sus características, ¿no? Es la presencia de síntomas de ansiedad en un nivel muy exagerado que inician
de manera repentina ante cualquier situación, incluso sin presentarse ningún estímulo, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, con un pico de duración que aparenta aproximadamente 5 o 10 minutos, o sea, no es mucho, sin embargo, la intensidad va hasta el punto donde la persona puede llegar a pensar que está presentando un ataque al corazón, un infarto al miocardio, una embolia, como le dicen, ¿no? Una situación donde puede llegar a morir. Opresión de pecho, falta de aire, sensación de ahogo, sudoración en las manos, mareo, visión borrosa. O sea, aquí le puedo leer desde la uña del dedo gordo hasta el pelo de la punta de la ursuela. Sí, esa sensación que muchas veces llegamos a escuchar y llegamos a experimentar, decir, quiero salir corriendo, no sé dónde estar. Entonces, ese es un punto bien importante que tocaste. O sea, podemos estar viviendo una situación estresante, vamos a tener ansiedad, como una crisis emocional, pero eso no es un trastorno de ansiedad, de pánico, porque de hecho ese es otro tipo de ansiedad, otro tipo de trastorno. Sí, por eso le digo, la crisis es esa, el trastorno es cuando se empieza a presentar de manera continua y la persona empieza a experimentar miedo porque le vuelva a pasar. Sí, dura un ratito, sí, claro, pero el miedo que tiene la persona de volverlo a presentar puede llegar a incapacitarlo de no salir de su casa, de evitar situaciones que lo pongan en riesgo, y eso se vuelve un trastorno, ¿no? Cuando ya se empieza a ser recurrente. Precisamente porque el mismo trastorno de pánico produce un post-trauma. Ahora tengo miedo a que me pase. Entonces, el trastorno de pánico se puede presentar con o sí que me esté pasando nada. Es decir, de la nada yo puedo estar dormido y me despierta. ¿A quién le ha despertado un ataque de pánico? A ti sí te ha pasado. Y eso no significa que no tengas solución. Es algo que lleva un tratamiento y que se llevan a hacer técnicas y se puede pues manejar y también aprender a controlar un ataque de pánico, que eso es bien importante, porque muchas veces llegan los pacientes obviamente con mucha incomprensión, es que, pues es que dicen que yo me tengo que calmar solito y que es algo que yo puedo controlar, y no estás solo, hay tratamientos y hay psicoterapia y hay técnicas para que tú puedas pues aliviar estos síntomas, que un trastorno de ansiedad de pánico son de los que nadie aguanta. Nadie aguantamos. Puedes tener otro tipo incluso de trastornos de ansiedad, pero la mayoría de las veces cuando llega el paciente a consulta o cuando nosotros buscamos ayuda es porque ya se están presentando ataques de pánico. Como yo siempre les digo, no tienes que estar soportando esto, o sea, todos los días estar sintiendo el miedo de que se me presente otro ataque de pánico o simplemente estarlo experimentando es algo bien pesado y hay solución. De hecho, ahorita cuando al principio del episodio que comentabas, que las personas a veces no identificamos que es ansiedad y pensamos que solamente es ansiedad llegar a un trastorno de pánico. Muchas veces yo les pregunto, ¿has sentido ansiedad? Pues es que no sé qué es ansiedad. O sea, como están tan acostumbrados a sentir la hipervigilancia, la estimulación, el preocuparse por todo, que piensan que la ansiedad es tratable solamente cuando tiende a discapacitarse como un trastorno de pánico, ¿no? Y se me olvidaba, bueno, retomando el tema de las causas, importante lo que hablamos del podcast anterior, del episodio anterior, donde hablamos de situaciones que no son emocionales, ¿no? Que podemos hablar de trastornos hormonales, ¿no? La tiroides, la menopausia, los cambios en la menstruación, el uso de sustancias. O sea, también hay que ver que también la ansiedad se puede provocar por otro tipo de padecimientos. Es muy común que las personas que están tomando incluso tratamiento de otra enfermedad le puede producir, ¿no? Hay medicamentos que son para la colitis que genera ansiedad. Entonces, al explorar al paciente o le hablamos con la persona y dicen, es que estoy tomando esto, o a partir de que estoy tomando esto, me empieza a pasar esto. Entonces, ok, vamos a dejarlo, ¿no? Entonces, hay que valorar también eso, digo, retomando, ¿no? Que hay otras causas de ansiedad, aparte de las situaciones que te pasan y que tengas un cambio biológico. Hay cosas que también se pueden detonar ansiedad. Sí, por ejemplo, el trastorno cuando tienes un padecimiento médico, ¿verdad? Entonces, obviamente se empiezan a desarrollar otro tipo de ansiedad, claro. Entonces, hablemos, ahora sí que porque esta información igual la pueden encontrar en todas partes, ¿verdad? Pero también queremos que se queden en este episodio, que se queden con algunas técnicas y una forma de cómo tratarlo o cómo, si tú estás presentando este tipo de síntomas, ¿qué hacer? ¿Por dónde empezar? ¿Verdad? Incluso también el objetivo de nosotros es no nada más que lo puedas como encontrar en cualquier parte, es que lo visibilices.
sí que lo hagas mucho más, lo aterricemos un poquito más, que lo expongamos como algo que es la realidad, ¿sí? Que no es solamente algo que está en un libro, es algo que está pasando realmente en nuestra casa, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo. O sea, pensar que dentro de la estadística es 1 de cada 8 personas. O sea, imagínate tu trabajo hay mínimo 3, 4 personas que están padeciendo ansiedad Sí. y no sabemos, Y ¿no? no sabemos. Y la manera en que, como dices, ¿no? Ya tratarla o empezarla a manejar, pues tiene, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Y Sí. pues lo más importante, a lo mejor lo que nosotros podemos recomendar, pues es el apoyo terapéutico, no sé, hay tus Sí, la estrategias, psicoterapia muchas veces, por ejemplo, también, como decíamos en el primer podcast, puedes empezar yendo a una atención médica o a un psiquiatra o puedes empezar en psicoterapia, ¿verdad? Eventualmente ya cuando es un trastorno, por lo regular, el tratamiento debe ser conjunto, ¿verdad? Pero bueno, hablemos de, no tengo un trastorno de ansiedad, no puedo identificar que tengo meses con estos síntomas, pero me siento muchas veces ansioso. Hay algunas cosas que podemos estar ayudando. ¿Se acuerdan que les decía cómo ahora sí como apagar manualmente el sistema simpático si constantemente los tengo encendido porque estoy llevando, a lo mejor estoy manejando mucho estrés? Las técnicas de respiración son las cosas más sencillas que podemos hacer y aunque parezca muy sencillo, es algo muy efectivo. Técnicas de respiración que podemos hacer en las noches y ahorita pues vamos les voy a presentar algunas, les vamos a compartir algunas técnicas que pudiéramos estar haciendo. Entonces, estas técnicas de respiración, lo más importante es que podamos hacerlas de una manera muy sencilla. Puedes hacer ejercicios de respiración antes de ir a dormir para que obviamente avisarle a tu sistema nervioso que ya es hora de descansar y relajarse. Y estas técnicas de relajación que las iremos compartiendo, ¿verdad? Pero básicamente y lo más importante es que sea tomar aire con el abdomen, o sea, inflar la pancita y luego desinflarla porque así vamos a poder tomar más aire y estarlo practicando durante el día. Estás haciendo tu trabajo, estás haciendo lo que sea, pregúntate, ¿cómo estoy respirando? Y haz una respiración profunda. También, por ejemplo, algunas técnicas que pueden ayudar, pues son las técnicas de meditación, sobre todo bien importante hacer ejercicio, ¿verdad? El ejercicio que a ti te guste, la práctica que a ti te guste, eso, como hacerlo como una rutina, obviamente prevenimos y también podemos ayudarnos, incluso cuando ya estás en un tratamiento, para, pues, un apoyo para que obviamente la parte bioquímica que decíamos se empiece a producir más equilibradamente. También, obviamente, tener hábitos saludables. Hacer cosas que disfrutamos, hacer ejercicio, comer saludable, cuidar nuestras horas de sueño, no tomar mucho café, etcétera, etcétera. Pero también, como decía, cosas que puedas disfrutar, que no todo sea trabajo, tengo que hacer esto, tengo que generar allá. Obviamente todos tenemos esta vida y esa es nuestra realidad, ¿verdad? Pero también darnos tiempito para hacer cosas que podamos disfrutar, para descansar, tener tiempo de descanso de ocio, que últimamente pues como que ya lo vemos todo bien mal, ¿verdad? Yo les digo a mis pacientes y cuando platicamos, a todos nos cuesta trabajo tener tiempo de ocio porque nos sentamos y decimos, ay, ahorita pudiera estar haciendo esto, voy a hacerlo, estamos en la casa, voy a echar una lavadora, o estoy en mi trabajo, ay, pues voy a aprovechar para mandar mensajes, para hacer esto. Pónganlo en su lista, así como tienen de que a esta hora tengo que hacer ejercicio, tengo que comer saludable, tengo que mandar estos correos, tener tiempo de descanso de ocio, porque eso también ayuda a nuestro cuerpo, pues como una renovación. Acuérdense que los grandes inventores crearon todo lo que hicieron en momentos de ocio, porque surge la creatividad y puedo respirar mejor y estoy en un momento conmigo mismo que también es bien importante. Y sabes que a veces cuando una persona es ansiosa, tiene la ansiedad, siempre decimos, no tengo tiempo. O sea, creemos que no tenemos tiempo. Y si viéramos el tiempo que le dedicamos a esos pensamientos, pueden ser horas. O sea, si tú te das cuenta, en el momento en que estás lavando trastes, yo creo que hasta te puedes inundar del tiempo que le estás dando vuelta a una sola cosa o a muchas cosas. Y si nos dedicamos a hacer un poquito más, ver en qué gastamos ese tiempo, pudiéramos tener tiempo para muchas cosas, ¿no? O sea, para hacer ejercicio, o sea, las rutinas de meditación, como comentabas, ¿no? Respiración, se puede todo, nada más que
el tiempo que perdemos, porque es una pérdida de tiempo realmente estar pensando y dedicándole a sentir y experimentar la ansiedad. Entonces podemos ir, de hecho, pues, ¿qué se recomienda? ¿No? Distraernos, mantenernos ocupados, pero cuando una persona está en situaciones importantes de ansiedad es muy difícil hacerlo. Entonces, por eso también pues tenemos que enfocarnos cuando es necesario un tratamiento, ya aparte de todas las estrategias, psicoterapia, pues hablar de tratamiento médico. Sí, 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 y eso fíjate qué bueno que lo mencionas, porque muchas personas pues les da miedo ir al psiquiatra porque dicen, entonces si yo tengo ansiedad o si lo he tenido siempre o mi personalidad tiende a ser ansiosa, o sea que voy a tomar medicamentos siempre, o sea que ese medicamento va a ser algo muy fuerte, me va a crear una adicción, que es bien importante, ¿verdad? Sobre todo por esos miedos muchas veces alargamos o alargas Exacto. el proceso de recuperación de la ansiedad cuando es algo tan rápido, bueno, no rápido, pero puede ser muy sencillo, ¿verdad? Y más fácil, bueno, Y mucho más más fácil, más llevadero. llevadero, que es Claro. lo que yo les puedo decir, ¿no? El tratamiento médico, pues no es magia. Es un apoyo, es una herramienta, aparte de todo lo que tenemos que hacer o deberíamos de hacer para que esto bajara. Es algo que químicamente va a mejorar, estabilizar y llegar incluso a sentirse lo más tranquilo que se pueda. Sin embargo, como dices, ¿no? O sea, la gente tiene tanta idea o mala idea por experiencias, porque la verdad hay personas que les ha ido muy mal, pero porque no llevan un seguimiento adecuado o porque la primera experiencia tuvieron algo negativo. Y yo les digo, es como ir al mecánico. ¿Cuántos Sí, mecánicos no te sí, han sí. tocado malos? ¿Cuántos carpinteros no te han dejado plantada? O sea, Sí. siempre vas a encontrar quién te puede ayudar, Y ¿no? sabes que la mayoría de las veces no han tenido ninguna experiencia, nunca han llevado un La comadre, tratamiento. la Simplemente comadre, es la compadre. Sí, el sí. estigma, porque entonces todos nos creemos médicos, ¿verdad? Todos Ujú. opinamos, no, que ese medicamento, que te acuerdas que todos medicamentos para cualquier órgano del cuerpo es un medicamento, ¿verdad? Y que pues la ciencia precisamente a nuestro favor, pues obviamente nos puede ayudar. Sí, claro, o sea, hay desde el paciente que dice que, como digo, ¿no? El vecino le dijo que esto, que no era muy malo ir al psiquiatra porque te iba a traer dormido, que porque te iba a drogar, que porque te iba. Y sin embargo, cuando llevan consultas de seguimiento, dicen, es que no era lo que yo, o sea, no era lo que yo traía en mi mente, me ha ido muy bien. Digo que es la experiencia positiva en las personas que han tenido éxito en el tratamiento. Sí. Mi sueño, mi calidad de vida ha mejorado. Incluso yo siempre les pregunto, del 1 al 10, ¿qué tan mejor te sientes con tu tratamiento? Y muchos pacientes me dicen, no, pues 7, 6. Sí. Imagínate llevar, yo le digo, bueno, te puedo hacer la comparación. Si tú le traes una mochila de 100 kilos y le quitas 7, 70, ¿cómo sientes la manera de caminar, la manera de, no, pues diferente. Claro, es una comparación y es algo muy parecido. Y así como cualquier enfermedad de Exacto. diabetes, hipertensión, enfermedades tiroideas, enfermedades gastrointestinales, necesitan un tratamiento. Esto también, no decir por qué pudiera yo separar mi cabeza o mi cerebro de mi cuerpo cuando sabemos que somos un ser integral. Y también necesitamos tratamiento. Y va a ser Sí. cuando sea necesario, ¿no? Exacto, cuando sea necesario. Que por Claro. ejemplo, si no sabes por dónde empezar y te da miedo, pues acude primero con un psicoterapeuta, con un psicólogo, se hacen ciertas técnicas, se revisan las emociones, qué es lo que traes cargando, qué nivel de estrés estás llevando, cuál es tu ritmo de vida, etcétera. Y entonces se va a recomendar de ser necesario, pero no significa que si te mandas al psiquiatra y necesitas medicamento, quiere decir que estás más mal. No significa eso, significa que aquí trabajamos en la parte de la psicoterapia, la parte emocional, y acá se va a trabajar la parte fisiológica. O sea, no hay Exacto. niveles, pues, por decir de alguna forma, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y el tratamiento, bueno, puede ser desde algo, mm, pues, sencillo, o sea, con dosis pequeñas, con solamente manejar el sueño, o sea, qué es lo que más importante necesitamos ahorita para que tú estés mejor saliendo de aquí, ¿sí? Porque pues, no podemos ofrecer una mejoría súper importante en las primeras citas y sin embargo los pacientes van buscando eso. Cuando llegan al psiquiatra, llegan como que ya deme algo, ¿no? Cuando realmente ya traen un problema importante, ¿no? O incluso hay personas que vienen con una ansiedad muy importante y dicen, y me va a dar tratamiento, o sea, yo no quiero tomar tratamiento. El estigma del
cuánto tiempo lo voy a tomar, si me voy a hacer dependiente, si qué tanta dosis voy a tomar, pues va a depender de cada paciente, ¿sí? Sí. Si te cae bien, si te cae mal, pues depende de la respuesta de tu Sí. cuerpo. Yo no puedo, o nosotros no podemos influir en cómo te va a caer. Vamos a tratar de dar algo que consideramos en Sí. ese momento, ¿no? Porque todo es personalizado. Claro. Y otra cosa bien importante, esa comadre, ese vecino, ese compañero de trabajo que te dice, no, yo tomé medicamento, me fue súper mal y nunca, ¿por qué? Porque es lo único que hicieron, porque no fueron a psicoterapia, porque no hicieron cambios en sus hábitos de salud, etcétera. O sea, es un complemento. Claro. Y obviamente un buen psiquiatra o un buen especialista te va a decir, ah, ok, ya estamos trabajando esta parte, tus síntomas, la parte fisiológica. Ahora, ve a terapia y trabaja en cómo puedes manejar el estrés, en qué cambios puedes hacer en tu salud, precisamente porque no quieren darte medicamento toda la vida si no es necesario, pues. Exacto. Entonces, en cuanto al tratamiento, bueno, ya explicaremos más adelante, Ujú. ahorita, ¿no? De qué tipos de medicamentos y cómo van a ir respondiendo nuestro cuerpo, pero créanme, es algo que el objetivo es mejorar la calidad de vida del paciente con ansiedad y les va muy bien cuando funciona bien. O sea, no existen las pastillas de la felicidad si no las tomáramos todos, ¿verdad? Exacto. Pero sí, obviamente te va a ayudar muchísimo si es necesario un buen tratamiento y que muchas veces pues es llevarlo a término, no nada más tomármelo para sentirme mejor. Sí, ¿Verdad? sí, hay pacientes que dicen, es que no me sirvió. Ok, ¿cuánto tiempo lo tomaste? ¿Qué tomaste? ¿Cuánto dosis? Porque, pues como todo, ¿no? Yo me tomo una pastilla para el dolor y me funciona, o pues me quedo con una pastilla cada 8 horas, pero si no me funciona, me tomo 2. Entonces, es así, es igualito. Entonces, bueno, es algo parecido. Sin Sí. embargo, le digo, bueno, quitemos todos esos tabús, esos estigmas acerca del tratamiento, incluso ante la atención de la ansiedad. A veces que no es ni por ir al psiquiatra, es cualquier tema relacionado. Sí, sí, que muchas veces se puede trabajar en psicoterapia, ajustando los hábitos de salud o tomando algún tipo de suplemento. Exacto. Entonces, bueno, como decimos, si llegaste hasta aquí, espero que esta información te haya servido y sea posible aplicarla para tu vida y la vida de las personas que te rodean para que esto sea mucho más llevadero. Bueno, muchas gracias por escucharnos, por acompañarnos en nuestro tercer episodio de Sin Estigma, donde hablamos de lo que no se habla. Acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye.